la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El panorama agrícola de Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Luis Rivero Cubano, quien fue director de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico del 2001 al 2002, luego fue secretario de Agricultura del 2002 al 2004 y finalmente director de Administración de Terrenos de Puerto Rico del 2013 al 2016. Como sabemos, la agricultura es uno de los factores y de los elementos más importantes de cualquier sociedad, porque de ahí que proviene el alimento de toda una sociedad. Y para todos los países del mundo, la agricultura tiene una prioridad importantísima. Ese no es el caso de Puerto Rico. Así que, Luis, ¿por qué no comenzamos dándole un panorama y un trasfondo a nuestros radioescuchas sobre la agricultura en Puerto Rico? Con mucho gusto, Ángel. Primero que nada, agradecerte el privilegio de estar aquí compartiendo contigo y con toda esta exquisita radioaudiencia de la Voz del Centro. Mira, la agricultura en Puerto Rico pues ha tenido muchos cambios en las últimas décadas. Ya hablar de agricultura en Puerto Rico, no podemos hablar de la agricultura de principios de siglo, una agricultura de latifundio con la caña de azúcar. Ya la agricultura es totalmente diferente. El tipo de agricultor que existe hoy es totalmente diferente al que existía precisamente hasta cuando yo fui secretario, hace 20 años atrás. Ya el agricultor de ahora, no importa la edad que tenga, posee celular, tiene internet, navega en el internet y tiene otras maneras de ver la agricultura. No obstante, los problemas no han cambiado en la agricultura. ¿Por qué es importante la agricultura? Tú estabas hablando que es un sector económico que todos los países protegen. Primero que nada porque es la fuente que nos provee alimentos. De la agricultura es que nos alimentamos. Pero más allá de solamente verlos desde el punto de vista alimentario, también la agricultura nos provee la salud. Salud en términos de calidad de vida del ambiente. El aire que respiramos es purificado por las plantas. Si nosotros viviéramos en una sociedad llena de cemento, tendríamos más problemas para tener una salud saludable. Así que nosotros dependemos de la agricultura para muchos factores en nuestra vida cotidiana. En Puerto Rico, la agricultura, y como en otros países, es un sector económico de alto riesgo, de gran inversión, pero sobre todo de alto riesgo, porque depende de muchos factores que muchas veces no controlamos. Para hacer agricultura necesitamos tierra, capital, equipo y mano de obra. Pero nosotros no controlamos el clima y cada vez más con el problema del cambio climático, que muchas naciones no entienden la importancia que hay que darle al asunto, se afecta a la agricultura. Cada vez los huracanes son más fuertes, cada vez los periodos prolongados de sequía son más extensos y todo eso afecta a la agricultura y nosotros no lo controlamos. Encima de eso también podemos decir que con todos esos factores de riesgo encontramos con una competencia desleal de países subdesarrollados que pueden producir alimentos y productos agrícolas a menor precio que lo que en el caso de nosotros en Puerto Rico sucede. En el caso particular, tú mencionaste parte de los trabajos que yo he realizado en mi vida. Actualmente soy gerente general de una finca que se dedica a la producción de piña en Puerto Rico. Tenemos 250 cuerdas en producción, en cultivo intensivo de piña para la venta de piña fresca en Puerto Rico. Somos los mayores productores de piña en Puerto Rico. Hay otros, pero nosotros producimos el 90%
de la piña fresca que se consume de forma local, porque también llega la importada. Estaba hablando de la competencia desleal. Nosotros en Puerto Rico, lamentablemente, pues tenemos que competir los agricultores con productos que vienen del extranjero. Ahora, Luis, antes de entrar en lo de la piña, cuando vemos el panorama completo de la agricultura en Puerto Rico, ¿cuáles son los principales productos aquí en Puerto Rico? Bueno, el principal producto, el que mayor aporta al ingreso bruto agrícola, es la ganadería de leche, seguido por la producción de plátanos y farináceos, frutales y otros cultivos. Pero la industria principal o el sector de la agricultura que más aporta al ingreso bruto agrícola es la ganadería de leche. Yo sé que tú estarías pensando, ¿somos autosuficientes? Ahora mismo sí. Somos autosuficientes en la producción de leche y podríamos ser autosuficientes en muchos otros cultivos. En algunos frutales, en vegetales. Lo que pasa es que tiene que haber la gente, la voluntad. Okay. Pero vamos a identificar algunos. O sea, tú me hablas, por ejemplo, de los plátanos. Nosotros podríamos exportar plátano. Podríamos exportar plátano. Mango, que exportamos ahora. Se exporta mango actualmente. Tomate, por ejemplo. Se exportaba tomate. Anterior, ya lamentablemente el cultivo de tomate, la empresa que producía tomate en Puerto Rico ya no está. Arroz. No es económicamente viable. Pero lo podíamos producir. Para consumo local. Para consumo local. Habría que ver si es viable, porque la agricultura es un negocio, Ángel. Sí, claro. Y si no deja dinero, pues no se puede hacer agricultura, a menos que sea una agricultura para consumo propio, donde la economía basada en huertos caseros, pequeños, que hay que hacerlo en las ciudades, donde la gente tenga la capacidad de producir sus alimentos. Pero la agricultura es un negocio. Y tenemos que partir de ahí. Hay que ganar dinero para poder ser agricultura. ¿Y cuál es el rol del gobierno, el Departamento de Agricultura, por ejemplo? El rol del gobierno, a mi juicio, debe ser uno facilitador. Un facilitador para que esas condiciones económicas se den. No obstante, en países como el nuestro, que tenemos competencia de países que por su condición son grandes productores, porque la mano de obra es más barata, pueden producir alimentos más económicamente que nosotros, el gobierno tiene que entrar o protege su industria o subsidia su industria. Pero el primer rol del gobierno es facilitar. Facilita. Define facilitar. Bueno, ¿qué es facilitar? Tan sencillo como que el gobierno tiene tierras disponibles, tiene que ser que esa tierra esté accesible a todo aquel empresario agrícola que quiera dedicarse a un proyecto. Tiene que ser ágil. Eso no es muy diferente a lo que está pasando con la oficina de permisos y con la construcción. La agricultura es muy similar a otros factores económicos. El gobierno tiene que ser ágil. Inclusive cuando los incentivos y subsidios que se otorgan tienen que ser ágiles para que lleguen en el momento preciso. Cuando lo necesita el agricultor, cuando lo necesita esa inversión que hay que hacer en la finca, ya sea en las plantas, en la crianza de ganado, de aves, la actividad económica a la que se dedique la persona. Te voy a decir, y mucha gente desconoce, dice, agricultura, puedes producir alimentos, criar animales. Una complejidad que tiene el Departamento de Agricultura y las personas que dirigen ese departamento, los secretarios, es que contrario a otros departamentos, como el de Educación, el secretario de Educación administra la educación del país. El secretario de Agricultura tiene que manejar sobre 12 sectores agrícolas que tienen necesidades totalmente diferentes. El agricultor que produce leche, tiene una industria de ganado de leche, es muy diferente, sus necesidades son muy diferentes al que cultiva plátano. Son muy diferentes al que cultiva piña. O sea, tiene una complejidad y una variedad de sectores que tiene que atender con características y necesidades diferentes.
Entonces, obliga a que usted tenga el personal adecuado, capacitado y comprometido para brindar la ayuda necesaria a que esa agricultura se desarrolle. Ahora, tú hablaste ahorita sobre la protección, ¿verdad? Y ahí tenemos uno de los grandes problemas del estatus colonial de Puerto Rico, ya que todos los países del mundo, empezando por el propio Estados Unidos, protege su agricultura. Todo el que viaja a Estados Unidos, por ejemplo, en avión, sabe que cuando uno sale de Puerto Rico tiene que poner sus maletas en el Departamento de Agricultura para cotejar. Y si usted tiene alguna fruta o algún vegetal, se lo quitan. ¿Okay? O sea que usted no puede ni siquiera llevar a Estados Unidos una fruta para regalársela a un mango a su pariente en Estados Unidos, se la quitan. Sin embargo, no funciona al revés. No. O sea, de Estados Unidos tú puedes traer lo que tú quieras, de frutas, vegetales, aunque estén infectados con parásitos, los puedes traer. ¿Okay? Sí. Y Puerto Rico ni siquiera protege lo que entra a Puerto Rico. O sea que es una situación terrible. Entonces, por eso tienes, por ejemplo, la cantidad de plátanos, de fruta que se importan a Puerto Rico, afectando adversamente a los productores locales, quien no tiene a nadie que los defienda. Es imposible. Y entonces, en ocasiones, por ejemplo, el mango entiendo yo que Estados Unidos prohíbe la importación del mango a Estados Unidos. Sin embargo, nosotros lo exportamos a Alemania y a otros sitios, a España. Toda Europa. ¿Por qué el mango de Puerto Rico es aceptable para los españoles y para los alemanes y no para los americanos? Porque es un producto de calidad. Primero, es un producto premium. El mango que llega a Estados Unidos, que quiero aclararte, también hay mango de Puerto Rico, que llega a Estados Unidos. Es una cuestión económica. El mango de México es mucho más económico que venderlo en Estados Unidos. Para el norteamericano es más fácil y económicamente viable traerlo de México y no de Puerto Rico. Nuestros productos es un producto más caro. Okay. Pero déjame decirte, cuando tú argumentabas del problema de cómo podemos proteger, hay dos maneras principales. Una, con medidas fitosanitarias, lo que tú acabas de mencionar. Se prohíbe la entrada de inclusive alimentos, productos agrícolas o cualquier derivado de un producto agrícola, protegiendo nuestra agricultura. Aquí hay varios sectores. En el caso de nosotros, es muy interesante que traigas ese punto, porque en Puerto Rico, el Departamento de Agricultura local, y es porque en Estados Unidos, salvo la jurisdicción de Hawái, que cada vez produce menos piña y no se trae a Puerto Rico, no puede entrar ninguna piña que no sea quitándole la corona, la semilla. Hay unas especificaciones para que ese producto llegue a Puerto Rico y el consumidor lo identifica fácilmente. Pero hay una protección fitosanitaria. En Puerto Rico no puede entrar piña fresca que tenga la corona, la semilla. ¿Qué quiere decir eso? Que todo aquel fruto, aquella piña que esté en el supermercado que tiene corona, es local. Es la única que puede circular aquí en Puerto Rico. En el caso del café, Estados Unidos no aplica esto en Estados Unidos. En Estados Unidos es por eso que para nosotros se nos hace muy difícil. Nosotros podríamos exportar piña si tuviéramos la capacidad de expansión, si tuviéramos las ayudas necesarias. Nosotros queremos producir más piña. Nosotros queremos ampliar. Ahora mismo tenemos una finca de 500 cuerdas, de las cuales te mencioné que 250 están en producción, pero tenemos otra en Manatí que tiene 500 cuerdas adicionales que muy bien las podríamos expandir si tuviéramos las ayudas necesarias, la mano de obra necesaria, que vamos a tocar en algún momento ese tema, para poder ampliar nuestras operaciones. Ok. Y entonces, en términos de otros productos, por ejemplo, la industria avícola, los pollos, por ejemplo, ¿es también otro sector que podríamos nosotros controlar y proteger a la industria avícola local versus la importación de pollo? Todos los productos nosotros podemos de alguna u otra manera establecer medidas fitosanitarias para proteger nuestra industria.
Y además de las medidas fitosanitarias, también subsidiar la producción local para poder compensar, en el caso de Estados Unidos, la importación de Estados Unidos, pero la importación de otros países como Sudamérica. En el caso de la importación de pollo es de Estados Unidos. Ahora mismo está entrando de Chile, entra pollo de Chile a Puerto Rico y me parece que de Brasil también. Pero nosotros podríamos subsidiar, hay que subsidiar la agricultura. Lo hace Estados Unidos. Estados Unidos es un país donde es súper importante la agricultura y subsidia su producción agrícola. Ellos son autosuficientes y exportan. Exportan. Ahora, ¿por qué Estados Unidos no ve a Puerto Rico, si Puerto Rico es un territorio de ellos, una colonia, ¿por qué no lo ven como parte de ellos para proteger a la industria agrícola de Puerto Rico? Los funcionarios federales, en el caso de agricultura, no ven a Puerto Rico como parte de los Estados Unidos. O sea, sí nos tienen que incluir en los paquetes de ayuda, en los cupones de alimentos que salen de... Bueno, los cupones de alimentos es algo curioso, Ángel, porque los cupones de alimentos, los fondos salen del Departamento de Agricultura Federal y es la única jurisdicción donde lo administra, Puerto Rico es la única jurisdicción donde lo administra otro departamento, que es uno de los grandes problemas que tenemos para conseguir empleo, las ayudas sociales. No es que estén mal. Yo considero que hay que ayudar a todo aquel que no puede trabajar. Pero en Puerto Rico la gente no tiene necesidad de trabajar, lamentablemente, ni para comer ni para vivir. Y eso trae otras consideraciones. No le hace falta trabajar. Entonces, pues, nadie quiere, mucho menos en unas labores como son los de la agricultura, que contrario a trabajar en el área de servicios, es una labor dura. Trabajar la tierra es dura. Yo creo que comparable con la construcción. Ligar cemento es duro. Pero todavía la agricultura, yo diría que es mucho más complicado. Es arduo, es bajo el sol y que requiere una capacidad física que la persona esté en condiciones. No cualquier persona puede trabajar en la agricultura. Tiene que haber unas destrezas. Yo te puedo mencionar que en el área de donde yo soy, de Manatí, toda el área norte tenía una cultura piñera en Puerto Rico y había mano de obra que conocía la industria y que habían obreros diestros para realizar todas las labores que requiere una finca de la producción de piña. Eso se acabó, Ángel. Al dejar de existir la Lotus, se fue acabando esa cultura piñera y después recuerdo, y hay que reconocerlo, al exalcalde de Manatí fundó y creó una empresa municipal que se llamaba Atenas Pineapple y volvió a revivir esa industria. Lamentablemente fracasó. Esos terrenos los adquirimos nosotros, que son los que te estaba mencionando que podríamos expandir. Y eso trajo como resultado que existiera menos mano de obra diestra y eficiente para el cultivo de piña. No cualquier persona puede sembrar una planta de piña. Nosotros requerimos unos rendimientos y tenemos unas necesidades que le exigimos a nuestros empleados. Como te voy a mencionar que un sembrador tiene que sembrar entre 4,000 y 5,000 semillas diarias. Tú dirás, wow, Luis, es un poco exagerado, me parece. No, es lo que realmente, y se ha demostrado que un empleado que sea diestro en esa labor puede realizar en un periodo de 8 horas. De hecho, nosotros tenemos ahora mismo mano de obra importada y sobrepasan esas cantidades. El problema es cuando tú dejas de trabajar en ese sector, se pierde esa destreza. Se pierde. Y si no existen otras condiciones como el deseo, la necesidad de trabajar, pues entonces se combinan el hambre y la necesidad, que es los problemas donde estamos llegando ahora mismo. Yo tengo un problema de falta de personal, pero en adición de que tengo un problema de falta de personal,
necesito personas que sean diestras y que puedan realizar ese trabajo. ¿Y no puedes importarlo? Actualmente lo hacemos. ¿Pero qué cantidad? Las que me permite también el gobierno federal. Ok, ahí que iba a ir. Eso es otro problema. El gobierno federal es el que te permite traer a X número de personas. Y es lo que ellos hacen en Estados Unidos. Ellos importan una cantidad de personas de Centroamérica, le dan las visas y permiten que emigren a los Estados Unidos porque le hace falta para la mano de obra de ellos. Todos los países que tienen una agricultura avanzada necesitan de otros que no la tienen. Ejemplo, República Dominicana, quien trabaja la agricultura son los haitianos. En Estados Unidos, quien trabaja la agricultura son los centroamericanos. En Costa Rica, que es una potencia, por decirlo así, en el cultivo de la piña, trabajan los nicaragüenses. En Colombia, actualmente, venezolanos. Y así sucesivamente. Entonces nosotros estamos rodeados de agua. No tenemos, pero cuando queremos importar esa mano de obra, tenemos que pedirle permiso a la persona que decide quién viene y quién no viene aquí. En el caso del programa de visa H2A, que son inmigrantes para trabajar en fincas agrícolas, está manejado por el Departamento de Estado, quien otorga las visas. Después lo regula el Departamento del Trabajo. Entra en función el Departamento del Trabajo y tercero también interviene el Departamento del Trabajo local y eso hablaremos más adelante. Pero esa visa, para hablar de la visa, primero que es una visa temporal. Una visa que es por determinado número de tiempo, de meses. No puede pasar de 10 meses. Y tiene una razón de ser. Está hecha para los productos norteamericanos, la agricultura norteamericana, que es temporera. Es seasonal, lo que podríamos llamar. En el caso de Puerto Rico, hay actividades agrícolas como es el café, que es de temporada. ¿Te acuerdas cuando se hablaba del tiempo muerto? O sea, se recoge el café en una época del año, el resto de los 6 meses restantes era para atender la finca. Pues yo tengo que depender, primero, de que esa visa sea otorgada, que es aprobada por una entidad burocrática, costoso, muy costoso, y que el tiempo no es suficiente. Para yo obtener, yo necesito los 12 meses del año tener mano de obra. Ahora mismo nosotros contamos con 13 personas de un grupo de 20 que solicitaron, se nos fueron aprobados, pero entran otras condiciones. Algunos regresan a su país, otros se escapan a Estados Unidos buscando el sueño americano, porque una vez entran en Puerto Rico, es un vuelo doméstico. No hay agencia, nadie que los detenga. Pero generalmente ese no es el caso. Estas personas llegan a trabajar. ¿Y de dónde provienen, Luis? En el caso de nosotros, los traemos de Costa Rica, pero la mayoría son con ciudadanía nicaragüense. Ese es en el caso particular nuestro. Yo conozco de amigos agricultores, empresarios agrícolas. En el caso del café, traen de Colombia. Nosotros llegamos a traer aquí también, tuvimos un grupo de Guatemala. Hay personas que los traen de México, distintos países, de República Dominicana también. El país de origen no importa, ¿no? En el caso de nosotros tenemos un consultor. ¿Por qué nosotros los traemos de Costa Rica? Porque es una potencia en producción de piña. Son expertos de la producción de piña. Así que a nosotros nos conviene que ese obrero diestro tenga las capacidades, las destrezas y la experiencia de nuestro cultivo. Pero usted lo trae de donde usted quiera, de donde sea más útil para usted. El problema es ese proceso. ¿Cómo llegas a ese proceso? Nosotros somos una empresa sólida. Nosotros manejamos ahora una finca con 53 empleados. Tenemos los recursos, pero imagínate un agricultor en el centro de la isla, en la montaña, que no tiene las capacidades nuestras para empezar ese proceso y tratar de traer esos obreros que le hacen falta para trabajar su finca.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Para más contenido como este, síguenos en las redes sociales como @Radio Funglode. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado El panorama agrícola de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado Luis Rivero Cubano, quien fue secretario de Agricultura de Puerto Rico. Luis, en el segmento anterior estuvimos hablando de la situación de la agricultura y tú planteaste primero el rol facilitador del gobierno. Debe ser así. ¿Okay? Y que obviamente el gobierno no está facilitando al nivel que debería facilitar. Bueno, segundo, hablamos y después vamos a cada uno de estos, sobre el elemento de la protección, que eso cae debido a la situación colonial de Puerto Rico. Eso es responsabilidad y quien tiene la autoridad es el gobierno federal. Correcto. Y el gobierno federal no, aunque Puerto Rico es una colonia, un territorio, no considera a Puerto Rico como parte de Estados Unidos para efectos de la importación de productos agrícolas a Estados Unidos. Lo ve como algo separado. Y ahí es terrible para Puerto Rico porque nos quedamos sin la soga y sin la cabra. Y tercero, la cuestión de mano de obra, que también está relacionado con la relación colonial, porque nosotros no podemos decidir quiénes entran a Puerto Rico a poder trabajar en la industria agrícola, que es necesario la mano de obra para poder desarrollar esa industria. O sea que Estados Unidos tiene trancado a Puerto Rico por lo menos en 2 de estas 3 áreas, la de protección y la de la mano de obra. Eso es así. Y estaba leyendo recientemente el artículo de Benjamín Torrecotay, que hablaba de los problemas de la construcción. Y ese artículo son los mismos problemas para nosotros en la agricultura. Mira, Ángel, nosotros solamente, el no poder determinar quién entra y quién sale, ya tenemos un problema. Yo tengo que pedir autorización, yo necesito 40 empleados agrícolas, obreros agrícolas, para mantener mi proyecto funcionando. Hago la solicitud, 20. Primero es límite. Yo necesito 40. No, solamente te vamos a aprobar 20. Es el máximo. Después de esa decisión, comienza el proceso donde intervienen funcionarios federales, funcionarios locales, abogados, y puede pasar X tiempo, meses, en lo que llega la aprobación final de las personas, porque a estas personas que llegan tengo que proveerle transportación, vivienda, alimentos en muchas ocasiones, todos como si vivieran en su país de origen, aquí traerlo a Puerto Rico. Para yo inspeccionar una casa, yo tengo que proveer la vivienda. Es con los requisitos que establecen las agencias federales. Mira, pero Luis, pero eso es normal porque hay que cumplir con unas normas y es una vivienda adecuada. Sí, pero cuando tú tienes que la inspección de esa vivienda, que obviamente yo soy el primero que voy a proveer una
una vivienda adecuada porque yo quiero que esas personas se sientan cómodos. No son seres humanos y son colaboradores míos que van a estar trabajando conmigo. Pero llega al extremo que yo he tenido que por 1 pulgada que no mide una habitación no me permiten traer un obrero adicional. Bueno, hay unos requisitos de que la habitación debe medir 10 pies por 10 pies. 100 pies cuadrados. Si la medida, y me ha pasado, puedo contar esto porque es una anécdota que me pasó a mí, y yo no lo podía creer, Ángel. Yo decía, no, mide 99 pulgadas. No, 9 pies, 9 pulgadas. Digo, ¿cómo? Yo creía que no estaba escuchando. Y yo, sí, esta habitación no es adaptable, no pasa la inspección, no la podemos usar. Yo he tenido que moverme con el problema que tiene también de vivienda en Puerto Rico. Y sabemos que tenemos, o sea, yo tengo que conseguir una vivienda, pasar la inspección, pero vamos a suponer que sobrellevamos todos esos aspectos. 10 meses, de los cuales después de la aprobación tiene que pasar por el proceso de consulado en el país de donde van a salir. Una vez está aprobado todo el proceso, todo ha fluido, la vivienda está aprobada, la transportación está aprobada, yo cumplí con todos los requisitos, va un proceso de entrevista en la embajada norteamericana en el país de origen de las personas. Allá, otro funcionario que desconoce mi actividad, desconoce de Puerto Rico, un representante de la embajada norteamericana, decide si esa persona entra o no. Lo que le llaman el aprobarle la visa. Ahí pasan 10 días adicionales, como poco, para que le entreguen el pasaporte con su visa y permiso de trabajo. Pero todo eso corriendo dentro ya del permiso de la aprobación, de los 10 meses que me aprobaron. O sea que ya yo perdí 2 meses. Finalmente, a esa persona que tengo que esperar hasta que esa aprobación llegue, no puedo comprar pasajes hasta que esa aprobación llegue. Una vez ya todo ese proceso culminó, esa persona viene a Puerto Rico, ya me quedan solamente 6 meses desde los 10 que aprobaron. No pueden, tienen que regresar a su país de origen y esas personas, esos mismos empleados, no pueden regresar con otra visa de trabajo hasta 2 meses después. O sea, yo estoy trabajando, estamos... ¿Y si se fugan para Estados Unidos, hay alguna penalidad para ustedes? No, porque... y ellos no cotejan de vez en cuando los trabajadores, ellos vienen a ver sí, que estén ahí, etcétera. Sí, claro. Te dije que intervenían el departamento. Una vez ya el Departamento de Estado entregó y otorgó el visado, entran otras agencias en juego a supervisar y a regular que esos empleados estén de acuerdo a las leyes establecidas. El Departamento del Trabajo Federal y el Departamento del Trabajo Local. Te voy a contar que una experiencia que yo tuve, ahí entra incongruencia entre funcionarios federales y locales. Cuando yo recibí la visita de la primera inspección del Departamento del Trabajo de Puerto Rico, nos indicaron que esas personas no podían tomar bebidas alcohólicas, que estaba prohibido, y que yo debía tener control de las actividades que esas personas realizaban fuera de las horas laborables. A mí me parecía un poco injusto, pero yo estaba siguiendo instrucciones. Hasta hace pocos meses tuvimos una inspección del Departamento de Agricultura, del Departamento del Trabajo Federal, diciendo que nosotros no podíamos cohibir el derecho, que la responsabilidad nuestra es desde que entran a trabajar hasta que el horario de salida. Ellos en su tiempo libre no podemos intervenir, ellos pueden hacer cualquier actividad extracurricular en su vida normal. ¿Por qué traigo esto? Por eso que tú acabas de decir. Así que lo que ellos hagan en su tiempo libre, fuera del periodo
de horas laborables, que nosotros comenzamos a laborar a las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, un periodo de 8 horas. Lo que pasa después de las 3 de la tarde hasta las 6 de la mañana del otro día, yo no puedo intervenir. Así que si, como tú dices, se escaparon, yo me entero al otro día que no se presentó a trabajar. Inmediatamente me percato o nos percatamos de que esa persona no está, lo informamos a las autoridades federales, al Departamento de Estado, que es quien otorgó la visa, porque aquí, cuando llegan al aeropuerto, si es que fueran para Estados Unidos, como tú mencionas, la agencia que regula la entrada y salida no aplica en Puerto Rico solamente la identificación, es un vuelo doméstico. Con enseñar el pasaporte, no importa de cualquier nacionalidad, un documento de identidad, pues llegan a Estados Unidos. Por eso es que nosotros tenemos que informar para entonces cancelar esa visa y esa persona que estaría de manera ilegal en los Estados Unidos. Ahora, Luis, en términos de la paga de estas personas, ¿cómo? O sea, ellos reciben el salario mínimo federal. Seguro. Sí. Entonces, ¿por qué a los puertorriqueños no les interesa trabajar la agricultura con ese salario mínimo federal? ¿O tú le pagas más que el mínimo? No. O sea, no hay diferencia entre, quiero que tengas claro que no hay diferencia entre el obrero que viene del exterior y el obrero puertorriqueño, en términos legales. Yo le tengo que pagar al obrero que viene del extranjero lo mismo que le pago al obrero local. De hecho, ahora, lo que pasa es que para el agricultor es más costoso traerlo de afuera. Pues obviamente, porque yo tengo que cumplir con unos requisitos como te mencioné, proveerle vivienda, transportación. Ellos no pagan renta, ¿no? No, es responsabilidad de la empresa. Todos esos gastos son pagados por la empresa. Ahora bien, un punto muy interesante, porque la gente podría decir, bueno, lo que pasa es entonces, si usted tiene más gasto con los empleados de extranjeros, puede pagarle más al empleado local, ¿no? Inclusive, hasta hace 5 o 10 años atrás, el salario agrícola era de algunos $5. Actualmente, el salario mínimo federal también aplica a la agricultura. O sea que nosotros tenemos la obligación de cumplir con el salario mínimo y nosotros, el empleado que menos gana en nuestra finca es $9.70 el salario mínimo. No obstante, hay escalas, porque hay personas que, o por la experiencia, por los años de trabajo, tienen otras escalas de salario. Pero nadie, inclusive los extranjeros, puede ganar menos del salario mínimo federal. ¿Qué pasa? Te hablé al principio del programa de las destrezas, actitud, que el puertorriqueño ha perdido en trabajar en la agricultura. Cuando yo traigo un trabajador, en este caso de Centroamérica, de Costa Rica, ese trabajador tiene las destrezas para cumplir con los rendimientos y la eficiencia que yo te estaba hablando al principio del programa. Para que me entiendan los radioescuchas, yo tengo una persona que llegó del extranjero y en la tarea de sembrar la planta puede hacer en un día, puede realizar la tarea de sembrar 5,000 unidades. Un empleado local está en el promedio de 1,000 a 1,500. Tenemos otro problema, Ángel. El celular. O sea, la condición en un empleado local, esta gente viene a trabajar. Cuando hablamos de obreros puertorriqueños, y quiero en esto ser muy cuidadoso, porque yo tengo la mayoría de la plantilla nuestra son personas totalmente comprometidas con la empresa. Obviamente, al existir esa falta de mano de obra, me veo obligado a contratar personas que no tienen la actitud, no tienen el compromiso ni las destrezas. Por necesidad. Hasta hace poco, yo no sé si tú recuerdas, pasé una experiencia que publicamos un post que se fue viral solicitando que la cosecha en un momento, eso fue en el verano pasado,
nuestro pico de producción y necesitábamos mano de obra para que no se perdiera la cosecha. Los medios de comunicación correspondieron y nosotros recibimos en la finca 53 personas que estaban dispuestas a ayudar con buena intención, pero no conocen. O sea, yo no puedo meter a cualquier persona a trabajar en la plantación. Al fin y al cabo, todavía tengo de esas 53 personas, algunos de ellos están colaborando con nosotros, otros denunciaron porque que se les trataba mal, que se les exigía demasiado, y meramente cuando te estoy hablando de que un salario de $100 la hora tiene que rendir una labor mínima. A nosotros hay que rendir una labor mínima. Y yo tengo personas, he tenido, ya no tengo, donde prácticamente pierden del día hablando por teléfono y tú les llama la atención, por favor, el teléfono celular está, me voy. Si no me dejas hablar con mi familia, me voy. Es una amenaza constantemente. Ahora, Luis, esa situación es consona en otros sectores de la industria agrícola, o sea, en café, en todas. etcétera. En todas. O sea, esto que tú me estás narrando se repite en todos Esto sitios. se repite en Y todas. ellos importan personas también. La industria del café, me dijiste, de Colombia. Claro que sí. Y la ganadera también. Lo que pasa es que siendo la primera industria del país, por eso te dije, tiene unas características diferentes. Tú puedes manejar una ganadería, una finca dedicada a la producción de leche que tenga 500 cuerdas, en una producción de, vamos a ver, 500 vacas, y tú lo puedes hacer con 3 empleados. Porque es mecanizado. Y requiere menos personal. En el caso que tú acabas de mencionar, que es muy interesante, la industria del café, que dicho sea de paso, está a punto de desaparecer en Puerto Rico. Lamentable. Lo que llegó a ser una de las primeras industrias en el país está a punto de desaparecer. Apenas, yo no tengo los datos de la última cosecha, pero, y hay que ser también honesto, después del huracán María, obviamente la cosecha quedó devastada, pero recientemente estamos ya, apenas no llega a 50,000 quintales, cuando llegamos a ser productores de 300,000, 350,000 quintales. Nuestro consumo de café debe estar alrededor de los 400,000. Lo que quiere decir, Ángel, que hoy día se están importando 350,000 quintales de café. Es bochornoso, pero eso tiene una razón. O sea, que nosotros consumimos 400,000 quintales y estamos importando 350,000. Yo tengo el dato. Y lo que producimos son 50,000 quintales. Vamos a hablar antes de María. Porque hay un antes y un después. Y en la industria del café, sí, obviamente María tuvo consecuencias importantes. Pero la cosecha antes de María, estamos hablando del 2017. María fue en el 2017, pero ya la cosecha es 2016-2017. Según las estadísticas del propio departamento, 65,924 quintales. Y ese mismo año se importaron 249,000 quintales. Así que el consumo estuvo alrededor de lo que te estoy hablando. Hoy, vamos a ir 20 años atrás, cuando yo era secretario. Se producían 225,000 quintales y se importaban 187,000. Ya estábamos ahí más o menos 50-50. En los 90 se producían alrededor de 300,000 quintales y se importaban 34,000. Mira cómo en 40 años... ¿Y por qué pasó esto? Por todos estos factores, no son los huracanes. Empecé hablando que no hay renovación, hay menos agricultores cada vez, el negocio es menos rentable. Esto es un negocio. Ante que la falta de viabilidad económica del negocio se complican con las condiciones, los factores que te dije que no controlamos, como el clima. Y ahora, en estos últimos años, el tema que estamos aquí hoy, la mano de obra, no es posible mantener
en el caso de una finca de café o cualquier otra actividad agrícola. El futuro de la agricultura en Puerto Rico depende de que se permita traer mano de obra extranjera a Puerto Rico. Es un asunto que de política pública, que los políticos de Puerto Rico tienen que atender. El Departamento de Agricultura, el Departamento del Trabajo y todas las agencias del gobierno que estén involucradas. El Departamento de Desarrollo Económico. Es un problema serio. Los problemas que tiene la agricultura los tienen todos los sectores. O sea, tú dirías que, por ejemplo, el éxito de la agricultura en Costa Rica y en República Dominicana, una de las razones del éxito es que ellos pueden importar toda la gente que le hace falta. No solamente... O sea, que puedan, en el caso de República Dominicana, los haitianos. Obviamente. Y en el caso de Costa Rica, los nicaragüenses. O sea, el que está en la fila de atrás, en términos de desarrollo económico, exactamente, es el que viene a hacer. Es así. Así funciona. Y lo mismo en Alemania. En Alemania no son los alemanes los que recogen las piñas y la fruta. En Portugal, yo acabo de mis vacaciones pasarlas, es musulmanes e hindúes. Sí. Esas son las personas que manejan la agricultura. En España, igual. En Estados Unidos, si no fuera por la mano de obra, los inmigrantes no podía funcionar. Hay una cosa curiosa. Ahora, en el caso de Estados Unidos está bien mecanizada también. Sí, pero como quiera necesitan mano de obra. Hay una cosa bien curiosa, Ángel, porque al agricultor estadounidense le aplica esta misma regla, ese mismo visado H2A. Obviamente, sus cultivos, la mayor parte de ellos, son temporeros. Pero si fuera el caso que necesitaran personal que no está cobijado bajo los términos legales de la H2A, eso pasa todos los días. Entraron a trabajar ilegales. Hay una economía subterránea en Estados Unidos de personas que trabajan en la agricultura, los sin papeles que le llaman. Pero ¿qué pasa en Puerto Rico? Nosotros estamos rodeados de agua. Tienen que entrar por avión. No hay otra manera. No hay manera. Tú acabas de mencionar República Dominicana. Hay haitianos legales, hay haitianos ilegales. Obviamente, yo soy creyente de que se debe facilitar la forma legal. ¿Por qué? Porque son seres humanos y hay que cumplir a esas personas, hay que proveerles los elementos básicos de vivienda digna. Hay que tratarlo como seres humanos, como nosotros hacemos en la finca, colaboradores nuestros. Para mí un empleado, de hecho, algo curioso, yo tengo en mi oficina las tablas de trabajo, tú si vas, la palabra MOI, y llegan personas y me dicen, ¿qué significa MOI? Pues MOI es mano de obra importada. Porque a mí no me gusta llamarle extranjero. A mí no me gusta llamarle paisa, nicaragüense. No debe haber frontera en esto. Son mano de obra importada. Es un colaborador que viene a satisfacer unas necesidades económicas que vienen ellos y a la misma vez viene a solventar unas necesidades nuestras de empleo. Luis, es curioso que cuando nosotros estudiamos la historia de Puerto Rico en la década de los 40, los 50, los puertorriqueños eran esa obra barata de supuestos emigrantes, pero era fácil porque no necesitaban visa, ninguna, y iban a trabajar en los campos. Los tomateros que le decían, y iban en aviones completos y de hecho hay la historia de principios de siglo que se lo llevaban para bregar con la caña en Hawái. Y la piña. Y por eso las comunidades puertorriqueñas en Hawái son producto de los inmigrantes puertorriqueños para trabajar en la caña y en la piña. Sin embargo, ya no existen esos puertorriqueños que se van a trabajar las fincas allá. O sea, ese puesto lo cogieron las personas mexicanas y de Centroamérica. Es curioso que entonces Puerto Rico ahora está importando personas, pero no tenemos los poderes para poder traer la gente que hace falta. Yo te diría que ahora mismo, esto que estamos hablando aquí, podría sin lugar a dudas hablar a nombre de todos los agricultores de Puerto Rico que tienen
obviamente negocios que requieren empleomanía. Y en términos de facilitación del gobierno, ¿hay financiamiento, por ejemplo, para los agricultores pequeños? No, pero hay subsidios. Desde los años 80 está el programa de subsidio salarial que ha existido toda la vida en Puerto Rico. Como una ayuda para compensar al agricultor que traía mano de obra. Para combatir el desempleo se incentivaba al agricultor que no podía pagar en aquel entonces el salario mínimo agrícola de $5, se subsidiaba y se le daba una aportación para compensar el pago. Hoy en día sigue existiendo ese programa. Lo que pasa es que la cantidad de subsidios se ha quedado muy por debajo en comparación con lo que ha aumentado el salario mínimo. En el café, volvemos al tema del café, tiene una manera de pagar muy diferente a la común y corriente. En el café, pues se paga por almuz recogido, que es una medida. Y no es por hora. Hasta hace varios años atrás, una imposición del gobierno federal obligó a los caficultores a que tenía que pagar por hora. Y tenemos las consecuencias. Cada vez tenemos menos caficultores. Y es importante que tengamos en cuenta de que la ayuda, la ayuda que necesitamos del gobierno, quizás a veces, aparte de que tenemos que proteger nuestra producción, es que sea ágil. Ahora yo te diría que el gobierno de Puerto Rico, las agencias que tengan que ver con esto, nos ayuden a ver de qué manera se puede interpelar, hacer pactos con agencias federales para que este proceso, toda esta permisión que se permitan traer los obreros sea más ágil y los tengamos en el momento que los necesitamos. En el programa de hoy hemos discutido el panorama agrícola de Puerto Rico. Vemos cómo, desgraciadamente, la situación colonial de Puerto Rico afecta enormemente el desarrollo de la industria agrícola de este país. Un país tiene que tener como objetivo el ser autosostenible, autosustentable. Y eso no se puede lograr con este tipo de relación con los Estados Unidos, ya que para la metrópolis esto no es una prioridad. Ellos resuelven esto exportando sus productos a Puerto Rico, dando los cupones de alimentos para consumirlo, y no está en sus prioridades el que Puerto Rico desarrolle una industria agrícola local. Y lo vemos y lo vemos también reflejado con el gobierno local, que tampoco lo ve con una prioridad de poder cabildear con los americanos sobre poder conseguir elementos que nos ayuden a la protección y a la cuestión de la mano de obra. Gracias, Luis. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, activa la campanita, comenta y da like.